Bueno, buenas noches y bueno, gracias por haber venido, por la concurrencia. Les cuento, bueno, dentro de las cosas, tengo casi 24 años de actividad docente como profesor de Sagrada Escritura. Me mandaron a estudiar Biblia y estuve enseñando en el seminario y en un profesorado equivalente al que está acá, de Ciencias Sagradas, durante 20 y pico años, ¿no? Y después muchos cursos o talleres así de pastoral bíblica, que es un poco como llevar también la palabra de Dios también a la gente, a las comunidades, ¿no? Y bueno, por esta experiencia me di cuenta que antes de empezar a tocar temas bíblicos, digo para no defraudar los más específicos, siempre es importante enmarcar la Biblia dentro de la teología o dentro de la iglesia. Es lo que se suele llamar teología fundamental, ¿no? Entonces, esto sería como una introducción general a la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia. La idea es continuar después, recién estábamos hablando con el padre Héctor, a lo mejor ya empezar, o este año o el que viene, un curso si quieren sobre el Génesis, ya empezar a ver, digamos, hacer exégesis y ver los textos propios de la Biblia. Pero siempre conviene ver un poquito lo que se llama una teología de la palabra o cómo ubicamos la palabra de Dios dentro de la fe de la Iglesia. Cuando uno tiene esto claro, ya después no hay tanto problema en cuanto a la interpretación de los libros y todas esas cosas, pero por eso siempre es necesario. Veremos cómo va. Yo quería ver un poco a la gente y cómo vamos yendo y bueno, después se puede si no hacer algún cambio, pero empezaríamos sobre todo viendo eso. Les cuento un poco, sobre todo vamos a ver, hay dos documentos fundamentales sobre este tema. ¿Ahí va saliendo? Sí. Uno es del Concilio Vaticano II, que es la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, que se llama Dei Verbum. Y el otro documento importantísimo es de Benedicto XVI, es la Exhortación Apostólica Posinodal Verbum Domini. Fue un sínodo que se hizo sobre la palabra de Dios y entonces cuando terminó el sínodo, en el 2010, fue el 2009 el sínodo, el 2010 el Papa Benedicto publicó este documento. ¿Está? Nos vamos a mover fundamentalmente con esto. Si los pueden conseguir, en internet están, PDF se baja por sitio del Vaticano, pero porque recogen sobre todo Dei Verbum, del Concilio Vaticano II, digamos, muchos años de estudio y de reflexión, ¿no? Donde realmente por primera vez la Iglesia Católica hace realmente una teología de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante este documento? Hay que hacer un poquito de historia. Los cristianos éramos, hasta el siglo XIV, XV, éramos todos cristianos, y siempre se vivía con mucha familiaridad el tema de la palabra de Dios, ¿no? Los padres de la Iglesia, que son estos grandes autores de los primeros 6 siglos, fundamentalmente lo que escribían eran comentarios bíblicos, o sea, San Agustín, los que quieran, San Jerónimo, San Ambrosio, Juan Crisóstomo, o sea, los grandes padres de la Iglesia escribían fundamentalmente comentarios a los textos bíblicos, o sea, tenían muy claro la importancia y la centralidad de la Biblia, de la palabra de Dios en la vida del cristiano, de la fe, estaba muy importante. Después hubo un tiempo, algunos autores hablan del eclipse de la palabra, donde empezaron un poquito a surgir muchas devociones y que empezaron a sustituir un poco el acceso directo a la palabra de Dios, ¿no? Pues digo, no es que las devociones estén mal, pero claro, quitaban el contacto directo con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, sobre todo, la palabra de Dios oída, escuchada, ¿no? En esto hay que tener una cosa, porque a veces uno se imagina mal la historia, ¿no?
O sea, la imprenta es del siglo XV, cuando Gutenberg inventa la imprenta, ¿no? Y justamente el primer libro que se publica es la Biblia. La Biblia es el primer libro que se publica, pero estamos hablando del siglo XV. O sea que durante todo este tiempo era más bien manuscrito o tradición oral, de escucha. O sea, había muy pocas Biblias escritas y sobre todo había una gran cultura de la memoria que la hemos perdido totalmente en esta cultura de la imagen. Pero la gente escuchaba la palabra, meditaba y bueno, estaban los comentarios sobre la palabra de Dios. Después, bueno, empezaron las devociones, aunque si uno estudia a fondo el tema de las devociones, era sobre todo para tener un acceso también, que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios. Por ejemplo, el rosario. Le llamaban la Biblia de los pobres. El Padre Nuestro, ¿dónde está? ¿Okay? Mateo 6. El Ave María, la primera parte es de Lucas, después se agregó la oración final. O sea, son oraciones bíblicas. Y los misterios son los misterios de la fe. Después las grandes catedrales que se ponían los vitraux, justamente porque, bueno, el 90 y pico % de la gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Entonces era toda una cultura oral de la palabra, o bueno, los dibujos, los vitraux. Pero siempre, digamos, estaba eso. Pues digo, algunas devociones dejaron un poquito de lado el recurso a la palabra, ¿no? Pero el gran problema vino con lo que se llamó la Reforma Protestante, ¿no? ¿Qué pasó? Y Martín Lutero, hace poco se cumplieron 500 años y bueno, hubo una especie de reconciliación, ¿no? Era un monje agustino, piadoso, andamos con problemas de luz que se corta. Bueno, el único peligro es que se duerman, pero fuera de eso, si ronca, el de al lado lo codea, pero seguimos tranquilos, ¿eh? Le decía que claro, ese fue el problema, ¿no? Martín Lutero, el modo en que reacciona es malo. Las cosas contra las que reacciona no son cuestionables. O sea, tenía razón en muchas cosas con las cuales reaccionaba. Una de ellas es justamente el olvido de la palabra de Dios. Y entonces él dice, no puede ser, y entonces medio que da el puntapié, tira todo y dice, sola escritura, solo la palabra. O sea, todas esas devociones, tradiciones que se habían juntado, él dice, no, todo esto no sirve para nada, solo la Biblia. Y lo más difícil, que cada uno lo interpreta. No hay magisterio, no hay nada. Entonces, cada uno interpreta. Entonces, y después la gente tiene que entender la palabra. Fíjese que eso es válido. Entonces, hace una traducción a su lengua propia, que era el alemán, y entonces traduce la Biblia. Porque quería que la gente tuviera acceso a la palabra de Dios, ¿no? Claro, esto provocó en la Iglesia toda una convulsión, ¿no? Y entonces hubo lo que se llamó la Contrarreforma Católica, que también tenía razón por la reacción que tuvo, pero no siempre fue del todo buena la reacción. Y entonces empezaron a decir, bueno, para evitar por peligros, se llaman medidas prudenciales, empezaron a decir, bueno, a no fomentar la lectura de la palabra, no fomentar la traducción. Acá somos todos jóvenes, pero bueno, mi papá ya falleció en el pasado, pero él me contaba que de chico, y fue a un colegio católico, nunca le habían hecho leer el Antiguo Testamento. Entonces no se hacía leer la palabra de Dios, ¿no? No era muy común, ¿no? Entonces había como una especie de miedo, o se dejaba en latín, no se traducía, y entonces no había ese acceso a la palabra de Dios. Por tanto, digamos, llevamos mucho tiempo. Cuando se quiere ver un poquito el tema, se hace el Concilio Vaticano I, que se terminó un poco abruptamente, no se pudo terminar, 1800 y pico, y entonces quedó ahí. Hasta que en el año 1960 se había elegido un papa que todo el mundo pensó que como era viejito iba a ser un papa, se llama de transición. Bueno, no sabemos a quién elegir, lo ponemos este papa y bueno, hasta que pensemos qué otro ponemos, ¿no? Y ahí fue que el patriarca de Venecia, Angelo Roncalli, conocido como Juan XXIII, hoy San Juan XXIII, lo hacen papa.
Y del día a la noche reúne a los cardenales y les dice, facciamo un concilio en italiano, vamos a hacer un concilio. Pero era una necesidad, había que recoger ese desafío, había pasado mucho agua bajo el puente y había que realmente empezar a pensar. O sea, y además de la reforma protestante, las cosas se habían complicado un poco más todavía. Es lo que se llama la modernidad. O sea, hasta la Edad Media, digamos, la fe, o si se quiere la teología, era la reina de todas las ciencias, ¿no? Entonces estaba como que todo se pensaba desde la fe y bueno, estaban las ciencias, pero todo se subordinaba a la fe. La modernidad promueve la autonomía de la razón. O sea, no, la fe va por un lado, la razón va por otro, ¿no? Esto tiene mucho que ver también anticipado en Lutero. Lutero promueve la modernidad, pero en cierto modo también es hijo de la modernidad en esto, ¿no? Y esto también se aplicó a la Biblia. Empezaron a descubrirse muchas ciencias, las potencias europeas empezaron a viajar, empezaron a ir a Tierra Santa, a Egipto, empezó la arqueología, empezaron a perfeccionar los métodos de investigación arqueológica, entonces empiezan a investigar y bueno, empieza a surgir toda una serie de lo que llamamos ciencias auxiliares que empiezan a estudiar Palestina, Tierra Santa, el estudio, digamos, solamente racional del texto bíblico, digamos, todo eso generó también una revolución muy fuerte, fundamentalmente en el campo protestante, porque eran los protestantes los que estaban llevando la delantera en los estudios bíblicos. Entonces la cuestión estaba un poco caótica. Entonces, cuando el Papa pide el concilio, bueno, ¿qué tema hablamos? Y bueno, hay que ir a los fundamentos de la fe que, bueno, se había movido mucho. Y uno de ellos es justamente el tema de la revelación y el tema de qué lugar ocupa la Biblia en nuestra fe. Por eso ahí realmente se pusieron realmente a pensar. Yo creo que estamos todos de acuerdo con esto, no sé. Yo tengo dos anécdotas que son un poco cómicas al respecto. Yo tengo 57 ahora, pero tendría en ese momento 18, 19 años, y mi director espiritual me había enseñado a hacer oración con la Biblia. Entonces me había ido a la parroquia, no era seminarista todavía, había ido a la parroquia, había estado rezando un ratito con la Biblia. Tenía una Biblia chiquitita, así de mano, portátil. Y entonces después estaba en un grupo que hacíamos visita a los enfermos, a los discapacitados de la parroquia. Así que después salí a visitar a un enfermo ahí de la parroquia el sábado a la tarde. Y entonces iba caminando con la Biblia en la mano y de la vereda de enfrente un hombre me dice, hermano, se me acerca, digo, sí. Dice, ¿dónde te congregas? Me dice. Le digo, acá en la parroquia del Carmen, acá a la vuelta. Me mira, ¿parroquia? Digo, sí, acá. ¿Sos católico? Y digo, sí. Y me dice, ¿y qué haces con la Biblia en la mano? Fíjese que sí. Ve que no. Es como que la Biblia era de los protestantes y nosotros teníamos la tradición y no teníamos la Biblia. Lo otro fue más cómico todavía, pues yo estaba estudiando en Roma, me acuerdo, un examen de hebreo, entonces iba asustado en el colectivo y tenía la Biblia en hebreo e iba leyendo, estaba sentado atrás en Roma. Y se me acerca otro y me dice, hermano, ¿no tendrías que ponerte el kipá para leer? El kipá es el gorrito que usan, acá me traje uno, mira, el gorrito que usan los judíos, acá, ¿sabes? Después lo cambiamos por el solideo, ¿ves? Dice, ¿no tenés que ponerte el kipá para leer? Así que, si estaba las dos veces que me agarraron con la Biblia en la calle, o era protestante o era judío, nunca católico. Entonces, digamos, el tema es un poco actual, ¿no? Entonces, por primera vez, yo diría que la Iglesia se pone los pantalones largos y realmente se pregunta en serio qué lugar ocupa la palabra de Dios y cuán importante es, ¿no? Y esto es lo que trata entonces esta Constitución, que en realidad es más amplio, y esto es muy importante, ¿no? Es el concepto de revelación. En Reala Dei Verbum, los dos primeros capítulos habla de la revelación, cómo Dios se manifestó y cómo se transmite esa revelación. Y recién a partir del tercer capítulo, son 6, comienza a hablar de la Sagrada Escritura, la Biblia, que es la que contiene la revelación.
La palabra revelación significa correr el velo. Es como que está la cortina corrida, corremos la cortina, ¿no? Y ahí Dios se manifiesta, ¿no? Y esto es fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque nuestra fe, la fe es la respuesta del hombre a la revelación. Revelación y fe son dos términos relativos. ¿Qué significa? Bueno, que desde siempre el hombre tuvo inquietud religiosa. El hombre es un ser religioso y busca los sentidos últimos, hace preguntas últimas. Pero la razón humana, por sí sola, apenas puede llegar a afirmar la existencia de un ser supremo. Antes de Cristo, los filósofos griegos hablaban de las causas, ¿no?, racionales, primer motor inmóvil, la causa inicial, causa final, etcétera, ¿no? Pero a lo sumo que uno va llegando, o sea, caminando, digamos, en oscuro como ahora, puede llegar a afirmar que existe algo o alguien. Pero esto todavía no es ser creyente. Digamos, el Papa Benedicto tiene una frase hermosísima, ¿no? Dice que Dios rompió el silencio. O sea, el hombre estaba condenado al silencio. Y Dios rompe el silencio y se revela. Si Dios no habla, si Dios no se da a conocer, no lo podemos conocer. O sea, la razón atienta. Así empieza Santo Tomás la Suma Teológica diciendo por qué es necesaria la revelación. Porque es muy difícil para el hombre, encima con la herida del pecado original que nos oscurece la inteligencia, se nos hace pero muy difícil llegar a eso. Pero Dios tomó la iniciativa de darse a conocer. Dios corrió el velo y se dio a conocer, ¿no? Sigue siendo un misterio, pero podemos conocerlo y conocerlo con certeza. ¿Por qué? Porque Él se dio a conocer. Y esto es fundamental. Entonces, nuestra religión, nuestra fe es revelada. O sea, creemos que Dios se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Bueno, primero a nuestros padres, eso va a decir al concilio, vamos a ver, comenzando por la creación, después con Abraham, Moisés, los profetas, y la plenitud de la revelación se da en Jesucristo. Si uno va al prólogo del Evangelio de Juan, Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, porque Dios no se lo puede ver. Ahora dice, el Hijo único que estaba en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Ahí usa un verbo en griego que es narrar. O sea, ¿qué es ser cristiano? Creerle a Jesús y creer en lo que Jesús nos cuenta del Padre. ¿Y por qué le creemos? Porque es el Hijo, que estaba en el Padre y vino y nos contó quién es el Padre. Y nos enseñó y nos dio la gracia de ser hijos de Dios. Esto en resumen la fe cristiana. Por eso el concepto de revelación es fundamental. Entonces cuando el concilio dice, bueno, habían pateado el tablero de la Reforma Protestante hasta acá, hay que volver a poner la ficha en su lugar, de bueno, pongámoslo primero, principio y fundamento, y es este concepto de revelación, que se va a ocupar el capítulo primero de la Dei Verbum, que es lo que vamos a tratar de ver hoy. Después está otro tema, cómo esa revelación que fue en el pasado llega a nosotros. Y ahí está la transmisión o tradición. Entonces, con esos dos temas, revelación y tradición, está. Ahora, esta revelación está contenida en la Sagrada Escritura. Entonces, ahí metemos la Biblia dentro de la revelación, que es un concepto, una realidad más amplia que la Sagrada Escritura. ¿Se sigue? Bien, este es un poquito el tema. Entonces, por eso se llama Constitución dogmática. El concilio tiene algunos documentos pastorales, como Gaudium Spes, y otros que son dogmáticos, porque quiere decir que, bueno, hace afirmaciones de fe, que están todos los obispos. Y entonces esa es la Constitución sobre la Divina Revelación. Por todos los problemas que yo le dije antes, esta Constitución fue una de las primeras que se planteó. No, apenas, Juan XXIII pone en marcha todo, se consulta las conferencias episcopales y este tema estaba. Entonces uno de los primeros temas que había que tratar era el tema de la revelación. Ahora, estaba tan trabado el tema por todo esto que les dije, que fue el primer tema que se estudió y fue el último que se aprobó. El 18 de noviembre de 1965
ahí se vota y se aprueba esta Constitución. El último documento aprobado. El 8 de diciembre del 65 terminaba el concilio. Por eso, digamos, fue un tema muy largo. Ahora, después de ese tema lo ven y dice, es el documento teológico más importante del Vaticano II. Es el resumen de todo el mensaje del concilio. Umberto Betti era un biblista italiano que trabajó, porque hubo varias comisiones, ponían una, sacaban otra, fue muy trabado el tema. Dice, él trabajó en toda la etapa. Dice, es el documento más largo y penoso entre todos los documentos del concilio, porque costó mucho. Había discusiones, no se ponían de acuerdo, o sea, realmente era un tema tan fundamental, pero bueno, como le dije, habían pateado el tablero y no todos tenían las cosas claras. Entonces hubo mucha discusión, mucho debate, mucha reflexión. Había un joven teólogo que participó muy activamente, que había ido con el cardenal Fring, que era un cardenal alemán. Y este joven teólogo se llamaba Joseph Ratzinger, y que después fue Benedicto, fue gran partícipe de este documento, porque él es uno de los temas suyos de la teología fundamental. Entonces digo, es un documento muy importante. O sea, invito mucho a que se lo pueda leer y es un poco de historia, ¿no? ¿Cuál es el mérito? Yo le dije como un ejemplo, que estaba el tablero pateado. Bueno, volvió a poner en la unidad lo que se había separado. O sea, parecía que la escritura iba por un lado, la tradición iba por otro. Entonces, volvió a la unidad entre el revelador y lo revelado. O sea, Dios, van a ver que uno de sus grandes logros es poner en categoría personal. O sea, el revelador, el que se da a conocer es Dios, pero lo que nos da a conocer es a sí mismo. ¿Ve? Por eso, unidad del revelador y lo del revelado. Después, el respeto a todo el Antiguo Testamento, que antes no se veía, como un paso necesario, pero reforzando la plenitud de Jesucristo del Nuevo Testamento, ¿no? Después, la unidad entre los dos testamentos. Había un cura viejo en la diócesis de Rosario, que encima no era alemán, pero era húngaro, así que estaba ahí cerquita. Y entonces decía, oyes, porque hablaba mal, decía, no leas la primera lectura del Antiguo Testamento, eso es cosa de judíos. Entonces hacía leer en la misa solamente el Nuevo Testamento. No. Ese tema, o sea, el Antiguo Testamento fue hasta el día de hoy, es muy difícil de digerir y de aceptar, ¿no? Pero bueno, volvió a recuperar, no. El Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo. El Papa Juan Pablo dijo que es como cortarle las piernas al Nuevo Testamento si sacamos el Antiguo. De hecho, los primeros cristianos, cuando escriben el Nuevo, lo ponen junto al Antiguo. Yo, la parroquia lo hacía por motivo económico. Generalmente a los chicos en catequesis le damos el Nuevo Testamento, es verdad. Pero en realidad, la Biblia católica es Antiguo y Nuevo. Los dos tienen que estar, ¿no? Bueno, pero antes, esto es ahora, antes prácticamente el Antiguo Testamento no se traducía, estaba en latín, después se tradujo todo, pero se dejó en latín el Cantar de los Cantares porque era peligroso que lo lean los jóvenes y bueno, todas esas cosas, bueno. Bien. Después estaba el tema de la escritura y la tradición, ¿no? Eso fue con la reforma de Lutero, fue muy fuerte, ¿no? Como diciendo, bueno, los católicos tenemos la tradición y los protestantes tienen la escritura, no se separan. Incluso en esto ya hay en 98 hay un documento firmado por luteranos y católicos que ya el concepto de tradición ellos lo aceptan. Porque vamos a ver que la Biblia es una tradición puesta por escrito. La Biblia es una tradición, con mayúscula, puesta por escrito. Ya después vamos a explicar eso. Entonces volvió a unir escritura y tradición, ¿no? Y también el último capítulo, el capítulo 6, también unió la escritura con la Eucaristía. Parecía también que los evangelistas, los protestantes tienen la Biblia y nosotros tenemos la Eucaristía. Sin embargo, los padres de la Iglesia, hay unos textos preciosos de San Agustín que los cita ahí también, hablan siempre de las dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y un día me pidieron una charla sobre este tema y entonces me puse a ver en algunas iglesias y a sacar fotos
no critiquen al párroco cuando lleguen a casa de esto, a la parroquia, pero fíjense la desproporción que hay entre el ambón, que suele ser una cosita de madera que cuando molesta lo sacamos, y el altar. Pero digamos, el ambón, que no es lo mismo que el atril del guía, debería tener una cosa realmente importante, ¿no? Con adorno, y alguna gente le pone flores, o sea, eso es originalmente de la liturgia. Pero claro, quedó la liturgia de la palabra tan... Claro, si vos entrás a una iglesia luterana, no hay altar, hay ambón. Si han entrado alguna vez, van a ver que en el medio está el atril donde el pastor predica así. Dale, hermano, aleluya. Bueno, y nosotros pusimos el altar. Mire, yo siempre a los seminaristas les hacía un dibujito en clase que puede ser gráfico. Entonces, de este lado pone la Biblia, de este lado pone la Eucaristía, acá la palabra, acá pone la tradición, etc. ¿Y cuál fue el problema? Lutero se quedó con esto. Y la Contrarreforma pareció que lo católico es esto. Y no es verdad, lo católico es todo. Entonces, nuestros templos tienen el altar, que debe ser digno, no de madera, sino todo, como el del padre que ahí bendecimos, del padre Héctor, mandamos propaganda, pero el ambón también debe ser un lugar digno porque es el altar de la palabra. Mire, San Agustín decía una cosa, uno la lee y tiembla. Dice, así como cuidamos con la Eucaristía que no caiga ninguna miga del pan de la Eucaristía, por eso fíjate como somos cuidadosos en purificar todo, dice lo mismo, debemos estar atentos para que no caiga ninguna palabra al suelo, sino que toda al oído. Eso decía San Agustín. O sea, la importancia de las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Bueno, esto lo recupera la Dei Verbum. Y ahí, bueno, el capítulo 6, el que dice se tiene que traducir la Biblia, se tiene que enseñar a la gente, por favor que recuperen la homilía porque no se predicaba, que se traduzcan los textos para que la gente entienda. O sea, el capítulo 6 es el más pastoral. Dice, bueno, todo esto que estamos diciendo tiene que reflejarse en la pastoral, y entonces el último capítulo es el que fomenta todas estas cosas pastorales. Entre ellas, justamente, la íntima relación entre la Eucaristía y la palabra o la escritura. ¿Está? Bien, seguimos un poquito más. Dice, recuperando los datos originales de sus fuentes, la Constitución Dei Verbum es un texto de rara densidad. Dice, para llegar a este esplendor fueron necesarias las múltiples provocaciones del racionalismo, que es lo que les dije, ¿no? O sea, el racionalismo es el estudio, digamos, de los textos sin fe, sino solo con la razón, que había en el siglo XIX generó toda una revolución, ¿no? Dice, sin embargo, todo ya estaba contenido en los datos de la Escritura y en la tradición patrística. O sea, esto es, dice, la teología de la relación se ha ido empobreciendo y secando progresivamente por haberse alejado de sus fuentes. Esto puso en crisis la teología. Justamente el capítulo 6 va a decir que la Sagrada Escritura es el alma de la teología. O sea, no se puede estudiar teología sino a partir de la Sagrada Escritura. Porque ¿qué es la teología? Pensar la fe. Entonces, pero si no me parto de lo que Dios se reveló, me pongo a pensar pavada. O mis ideas. Sí, yo pienso sobre Dios y empiezo a hablar, hay muchos libros que dicen estas cosas, pero lo primero y fundamental es ponerse a la escucha de lo que Dios dijo. Entonces, la labor del teólogo dice, bueno, creo en lo que Dios reveló y después lo pienso. Lo pienso significa, bueno, usamos los sistemas filosóficos, usamos las categorías de pensamiento actuales, buscamos respuesta a cuestiones actuales. Si llegamos a ver el libro del Génesis, ahí se puede ver muy claro todo el tema de la evolución, ¿no? Que es un tema que la ciencia empezó a aportar, y entonces, bueno, la teología tuvo que empezar a pensar cómo se armoniza creación con evolución, que es perfectamente armonizable, salvando un par de cosas que hay que detener. Pero ahí es la labor de la teología. Ahora, si la teología, ¿qué pasó? Se alejó de la Escritura y se secó. Por eso era más aburrido que chupar un clavo.
Era aburrida la teología porque eran puras cosas, tesis, cosas, y no estaba en la fuente viva. Esto es lo que dice un gran teólogo, René Latourel, el profesor de teología fundamental de la Gregoriana en Roma, decía eso justamente. Si se saca de la fuente, que es la Escritura, que es el alma de la teología se vuelve seca. Entonces, por eso todo esto de volver otra vez a la palabra de Dios. Que, insisto, es lo que hacían los primeros padres de la Iglesia, eran todos comentaristas de la Biblia. Bien. Alonso Jekyll, un gran biblista que participó del concilio, él dice que hay 3 cosas fundamentales que podemos resaltar en este documento. Yo con esto los invito a que después lleguen a la casa y lo bajen y se lo lean un poquito. Lamentablemente algunas traducciones están hechas muy en español antiguo, pero fuera de eso, bueno. Primero, tendencia orgánica. ¿No? Lo orgánico, vieron que el organismo es cuando todas las cosas funcionan en conjunto. Son distintas, pero todas funcionan, ¿no? Entonces decía él que se corresponde con la búsqueda de unidad que antes señalaba el padre de Libac. Dice, agregándole la relación entre obras y palabras, fe personal e intelectual, contemplación y estudio. O sea, la revelación, vamos a ver que Dios se revela como hablan los italianos, no solo con la palabra, sino con los gestos. No sé si tuvieron por Italia, bueno, mi abuelo era italiano, pero hablan con las manos. Hay un chiste famoso que un italiano dice que en la Segunda Guerra lo agarraron a un alemán y a un italiano. Entonces lo llevaron al alemán, que era todo estoico así, lo torturaron y no dijo nada. Y entonces le dijo al italiano, no seas cobarde, no hables, no reveles nada. Y entonces el italiano también lo llevaron a torturar y salió, dice, vos seguro que te quebraste y hablaste. Digo, la verdad estaba por hablar, dice, pero como me habían atado en las manos no pude decir una palabra, ¿viste? Uno va por la calle y los italianos van así a hablar. Pero es verdad. Después vamos a ver este tema porque es interesante. ¿Cómo nos comunicamos nosotros? ¿Solo por palabras? No, por gestos. Hablamos con los gestos. Bueno, Dios se revela por acciones. A ver, la mayor revelación del Antiguo Testamento es el Éxodo, la liberación. Es un gesto. Después viene la palabra que explica el sentido del gesto. La mayor revelación de Dios en el Nuevo Testamento, ¿dónde está? La cruz. Ahí es la mayor expresión del amor de Dios y es un gesto. Después está la palabra, tanto amó Dios al mundo que entregó su vida. Pero bueno, entonces estaban por su lado. Entonces dice el padre Jekyll que la Dei Verbum volvió a poner la revelación como acciones y como palabras. Lo interesante es que hoy también Dios se va manifestando en nuestra vida con acciones y con palabras, las dos cosas, íntimamente unidas. Después vamos a ver el tema de la fe como algo personal o algo intelectual. Justamente cuando se secó la teología porque se alejó de la Biblia, quedó demasiado intelectualizada. Y el aspecto subjetivo, personal, quedó. Y vamos a ver que acá va a insistir que la fe es una persona que se revela a otra. Ya de anticipo, para explicar qué es la relación de Dios con el hombre, el concilio y la Dei Verbum va a tomar la categoría de amistad, que es cuando dos personas comparten lo que sienten, bien personal. Y no es un maestro que da clase y enseña doctrina, sino un amigo que te cuenta cómo se siente, cómo está, qué le pasa, qué quiere. Van a ver, eso quedó. Entonces, también la Dei Verbum hace ese gran avance. Es decir, no es solamente, la Biblia no es un libro de doctrina, es una carta de amistad de Dios al hombre. Esto lo dice, creo que San Juan Crisóstomo, uno de estos. Carta de amor de Dios al hombre, ¿sí? Creo que es San Juan Crisóstomo que dice eso. Y después, contra esto de la modernidad, el racionalismo, que parecía que la Biblia era para estudiar, investigar, el concilio va a decir, mira, entiende mal la Biblia los que rezan, la contemplación. Entiende más la palabra de Dios la persona que está en comunión con Dios. El concilio, la Dei Verbum va a decir que esta palabra hay que leerla en el mismo espíritu con que fue escrita, y es el Espíritu Santo. Orígenes, los padres van a decir, si uno está en gracia de Dios, si uno tiene el Espíritu Santo, va a entender más la palabra que un súper erudito que sabe todas las lenguas antiguas
y dice unas pavadas. Y la persona simple pero orante entiende más de Dios y de la palabra de Dios, ¿no? A mí me encanta leer los comentarios de los santos a la palabra. Santa Teresita, por ejemplo, ¿no? O sea, como ella es fanática de la Biblia, ella dice que hubiera gustado aprender hebreo y griego para leerla, y apenas a escondidas una hermana que entró al monasterio le entregó textos copiados a mano, porque estaba medio prohibido tener la Biblia. Y ella descubre el himno de Corintios 13, que la caridad es lo más importante, tiene una intuición, porque estaba en comunión con Dios, ¿no? Entonces el concilio va a insistir mucho que el estudio, sí, pero la contemplación también, y más. La contemplación es la que hace progresar el conocimiento de Dios a través de la palabra, ¿no? Después la cuestión histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente pensamos que se abrió el cielo y cayó la Biblia. ¡Pac! Y eso nos trae un montón de problemas, ¿no? Yo cuando daba clase a los seminaristas, después, si no esa clase que viene le hago esa broma, le agarro un texto muy difícil del Antiguo Testamento. Yo le hacía leer eso a los seminaristas y digo, ¿cómo predican de esto? Es cuando Eliseo, dice que iba subiendo Eliseo y salieron unos chicos que le decían, sube calvo, le decían pelado, sube calvo, sube calvo. Entonces dice que Eliseo los maldijo y salieron unos osos y se los comieron los chicos. Bueno, pero si lo cuento no van a dormir esta noche. Pero eso está ahí en el libro de los reyes. ¿Cómo predica de eso? A ver, la revelación se dio en la historia. ¿Qué significa eso? Y Dios se puso a caminar con un pueblo, ¿no? Desde muy antiguo. Y entonces fue acompañando y se fue revelando de a poquito. Que en el fondo es lo que hacemos en catequesis. A un chico vos le explicás la fe de un modo, lamentablemente cuando tenemos la respuesta para adultos, los adultos no vienen más a la iglesia, pero hay respuesta, pero a un chico no le puedo responder eso, sino que hay todo un proceso. Y entonces Dios ha hecho lo mismo, empezó a caminar con la humanidad y se fue revelando en la historia. ¿Qué es la Biblia? Es la experiencia, el Antiguo Testamento, la experiencia que tuvo un pueblo de su caminar con Dios en la historia, ¿no? Entonces, se me cayó el reloj. ¿Estamos bien de tiempo? Bueno, el caminar de Dios en la historia, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que Abraham sale y tiene que recorrer, que tiene una promesa de una descendencia, pero no tiene donde caerse muerto. En realidad compró 1 por 2 y enterró a la esposa y después él ahí no tenía tierra, pero era ser padre de un gran pueblo. Bueno, tener la tierra, conquistarla, ¿no? Después perderla por el pecado, ir al exilio, todo el tema de la oscuridad, volver. Y, o sea, es un pueblo que vivió toda su historia con Dios. Y es una historia de pecado, de reconciliación, de gozo y alegría, de sufrimiento, de castigo, de perdón. Es eso. Y toda esa experiencia de su caminar con Dios como pueblo se pone ahí. Se pone ahí. Por eso me encanta, no le hago propaganda a la traducción argentina, pero me encanta, porque a veces dice, ¿quién escribió la Biblia? Entonces acá, ¿cómo se llama? El libro del pueblo de Dios. Está muy bien puesto el nombre. Es el libro del pueblo de Dios. Y esa historia, bueno, llega a su plenitud de la promesa con Jesucristo. Y bueno, los primeros cristianos cuentan su experiencia de Jesús. Pasó entre nosotros haciendo el bien, su resurrección y cómo sigue presente por medio del Espíritu Santo y de hecho los apóstoles, la historia de la iglesia, San Pablo, cómo el Señor sigue obrando en las comunidades. Así que, digamos, esa es la experiencia. Por eso la revelación se dio en la historia. Esto es muy importante porque significa que es progresiva. Y me enseña, ya lo veremos que es una de las cosas más importantes en las consecuencias para la lectura, me enseña también a leer mi vida en esta clave. O sea, mi fe tengo que incorporarla con mi historia. Tengo que descubrir la presencia de Jesús presente en mi vida y en mi historia. No es por fuera de, es dentro de. Pero bueno, a veces es oscura cuando vienen cosas negativas y bueno, todo ese tema, ¿no? Pero, insisto, la palabra
camina con uno, es para eso, se vuelve luminosa en la vida de la persona el caminar. Y esto lo recupera con el concepto de que es historia, ¿no? Y tiene un estilo histórico. Se enojó, espérate. Ahí está. Y después, bueno, el documento usa más un lenguaje bíblico, más que un lenguaje teológico o escolástico, es de escuela. O sea, prefiere decir, bueno, vamos a hablar con categorías, con términos bíblicos. Por eso digo, más que doctrina, habla de amistad. Van a ver, cuando uno lo lee, va a ver que está incorporando mucho. Entonces, tiene una tendencia orgánica, o sea, que une todo, incorpora la cuestión historia, porque la revelación se da en la historia, y también utiliza también el mismo lenguaje bíblico, utiliza la palabra de Dios para hablar. Bien. En esto sí, insisto, ya se los había dicho, el tema de esta Constitución no es en primer lugar la Biblia, sino la revelación. Digo, son 6 capítulos, los 2 primeros habla de la revelación. Cómo Dios se manifestó y cómo esa manifestación o revelación de Dios llega a nosotros hoy, tradición. Recién en el capítulo 3 está la Biblia. Pues yo diría que primero tengo que tener claro qué fue la revelación, cómo se transmite, y después recién la Biblia. Por eso yo doy esto primero antes de ponerse a leer directamente la Biblia, porque es lo mismo que hizo la Constitución, ¿no? Por eso, capítulo 1, la revelación en sí misma. Capítulo 2, cómo se transmite esa revelación. El concepto de tradición y cómo llega a nosotros hoy. Y recién a partir del capítulo 3 empieza a hablar de la revelación, de la Sagrada Escritura. Sobre el contenido, capítulo 4, Antiguo Testamento, capítulo 5, Nuevo Testamento, y el capítulo 6, las cuestiones más pastorales, ¿no? La relación escritura-eucaristía, traducción de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso es importante para entender el documento. Y el Papa Benedicto, cuando se hizo un sínodo, fue interesante porque se hizo este sínodo de la palabra y bueno, después de un sínodo, que es una reunión de obispos para estudiar un tema, el Papa siempre escribe un documento. Y Benedicto confiesa que le costó mucho escribirlo porque dijo que la verdad, todo lo que había que decir ya lo dijo Dei Verbum. O sea, no había mucho más. Lo que hace lo estructura de modo distinto, agrega algunas cosas, pero en el fondo dice, miren, Dei Verbum sigue siendo vigente y sigue siendo el texto fundamental. El sínodo llegó a eso. Lo que ayudó el sínodo fue realmente a tomar conciencia. Yo tengo un obispo amigo que fue al sínodo y cuando yo leía las cosas que se iban diciendo en el sínodo me agarraba la cabeza porque algunos que fueron ahí decían cada barbaridad. Entonces le pregunté, dice, ¿es que muchos se han olvidado o no han leído la Dei Verbum? Por eso hace falta un sínodo. O sea, se quedaron con los preconciliar, porque si no las barbaridades que podían decir cuando opinaban. Entonces el sínodo ayudó sobre todo a recuperar la Constitución Dei Verbum y a actualizarla y a ofrecerla, y bueno, la presentó con un nuevo lenguaje, ¿no? Ahí decía el Papa Benedicto, de todo es conocida el gran impulso que la Constitución dogmática Dei Verbum ha dado a la revalorización de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, a la reflexión teológica sobre la divina revelación y al estudio de la Sagrada Escritura. En los últimos 40 años, el magisterio eclesial se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre estas materias. Con la celebración de este sínodo, la Iglesia, consciente de la continuidad de su propio camino bajo la guía del Espíritu Santo, se ha sentido llamada a profundizar nuevamente sobre el tema de la palabra divina, ya sea para verificar la puesta en práctica de las indicaciones conciliares, eso fue lo más importante, si nos olvidamos de poner en práctica, como para hacer frente a nuevos desafíos que la actualidad plantea a los creyentes en Cristo. Yo lo que en este PowerPoint, sobre todo les presento lo que dice Dei Verbum y le agrego las novedades, si se quiere, que aporta Verbum Domini. O sea, hago una conjunción entre los dos documentos. Bien, seguimos. A ver. Entonces, esto es muy importante. Ustedes saben que este joven teólogo, Joseph Ratzinger, que estuvo ahí, cuando termina el concilio escribió unos artículos sobre todo lo que había pasado, ¿no? Y él se lamentaba. Dice, lástima que salió a lo último,
la Dei Verbum, dice, porque la idea cuando empezó el concilio es que tendría que ser un documento tan importante como fue la Lumen Gentium, que es el otro documento fuerte del concilio, ¿no? Dice, se había pensado que los dos, ¿no? Lumen Gentium y Dei Verbum sean los dos documentos que articulen todo el concilio. Lumen Gentium salió rápido y hubo que esperar hasta el final, y entonces, pero ahora que lo leemos tenemos que volver a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo una nueva actitud de iglesia. Fundamentalmente, la iglesia es la que escucha la palabra de Dios. A veces parece que la iglesia o el magisterio inventa las cosas y las dice, pero lo primero que hace la iglesia es ponerse siempre a la escucha de lo que Dios dice. Cuando el Papa Francisco habla mucho ahora de la actitud sinodal, ¿qué dice? Para hacer una actitud sinodal lo primero es ponerse a la escucha. O sea, lo primero y fundamental, ¿no? Y esto es profundamente bíblico. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios también. Pero en el libro del Deuteronomio, cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿qué dice Jesús? ¿Amarás? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo mandamiento, al prójimo como a ti mismo. Y antes no dice otra cosa. Exactamente. Y es tan imperativo. Cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, dice, escucha Israel. Primero escuchar. Segundo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso que se llama el Shema, que los judíos lo rezan todas las tardes, especialmente el viernes cuando empieza el Shabbat. Lo canta la mujer en la casa. Que justamente el Shema es el imperativo del verbo llamar, en hebreo que es escuchar. Shema Israel, escucha Israel. O sea, eso es lo primero que Dios pide que lo escuchemos. ¿Por qué? Porque Él habló. No se usa la expresión, hablo yo, paso un carro, viste que decimos que nadie escucha, cuando nadie te escucha en casa. Dejá de ver el partido y escuchame. Escena de la vida conyugal. Pero el tema es ese. Bueno, con Dios pasa lo mismo. El Papa acá en Verbum Domini va a decir que la esencia del pecado en la Biblia es no escuchar. La sordera, corazón duro. Pero el pecado empieza cuando el hombre no escucha a Dios. Entonces escucha su egoísmo, escucha al mundo. O sea, la escucha es la actitud fundamental del hombre en la Biblia. Hay un libro de un teólogo que es oyente de la palabra. Esa es la definición del creyente. Es alguien que se pone a la escucha de la palabra de Dios. Y esa es la iglesia. La iglesia, primero y fundamentalmente, es oyente de la palabra. Y el concilio empezó con eso. Dice, ¿cuál es la actitud del concilio frente a la palabra de Dios? Dice, la escucha con devoción y la proclama con valentía. Si la iglesia, Jesús la funda para predicar, antes de predicar tiene que escuchar. Y escuchar la palabra de Dios. Si no escucho la palabra de Dios, predico mis propias ideas, que pueden ser muy lindas, pero no son la palabra de Dios. No son la palabra de Dios. Por eso cambió la actitud. Parecía que la iglesia era la iglesia docente que enseña. Sí, pero antes de enseñar, escucha. Entonces el concilio fue esta invitación a que toda la iglesia se ponga a la escucha de la palabra. Y es una actitud de vida, no de un concilio, de vida. Del creyente y de todos como iglesia, estar siempre a la escucha de la palabra de Dios. En el número 1 dice esto. Y el número 10 va a decir, la escucha devotamente, la custodia celosamente y la explica fielmente. O sea, la iglesia es la que escucha la palabra, es la que custodia la palabra y es la que explica o predica la palabra. Entonces esta era la actitud fundamental que querían que el concilio, que la iglesia tenga siempre, una iglesia que escucha la palabra, ¿no? Claro, antes se ponía a enseñar todo, pero primero hay que hacer esto es fundamental. No es que no se viviera, pero por ahí se había perdido un poquito, ¿no? ¿Y esto de dónde se sacó? Y del prólogo de la primera carta de Juan, que después lo va a tomar también el Papa Benedicto en Verbum Domini, ¿no? Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con los ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que anunciamos. Es lo que anunciamos. O sea, primero tenemos que escuchar la palabra, tenemos que experimentar. Fíjate que están casi todos los sentidos: el oído, la vista, la contemplación, el tacto, lo que hemos tocado. O sea, lo que hemos hecho, la experiencia de Dios que hemos tenido, es lo que transmitimos. Si no, no decimos nada serio. Entonces esto es fundamental para todo cristiano, pero para toda la iglesia. Y por eso, en la primera carta de Juan, va a decir, miren, voy a transmitir la experiencia que hemos tenido de Jesús. Por eso dice, porque la vida se hizo visible, ¿no? Como dice el prólogo del Evangelio, era invisible y se hizo visible en Jesús, la vida, ¿no? Fíjese cómo une la palabra con la vida. La palabra y la vida. Nosotros la vimos y somos testigos y les anunciamos la vida eterna que existía contra el Padre y se nos ha manifestado. Esto es. Dice, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así empieza la primera de las 3 cartas de Juan, ¿no? Que está ahí. Por eso, y es un poco lo que inspiró al concilio. Dice, bueno, tenemos que tener la misma actitud que dice acá Juan en su primera carta. O sea, hay que ponerse a la escucha de la palabra. Esta palabra que ilumina nuestra vida, esta palabra que es vida, que nos enseña, que nos ayuda a vivir, que da sentido a nuestra vida. Y bueno, esto es lo que anunciamos. Si no, son discursos que nadie escucha y a nadie le interesa. Por eso es tan importante volver otra vez a poner las raíces en la palabra de Dios, y es lo que el concilio quiso hacer, ¿no? Entonces, ya nos estamos metiendo, estamos con tiempo, en el capítulo 1. Tienen tarea pues, que lo lean tranquilo en casa. No es tan largo, cortito. Pero entonces acá empieza a analizar qué es esto de la revelación. Entonces la revelación tiene un objeto, algo que se da a conocer, algo que se revela. Y ahí dice la primera carta de Juan que lo que se revela es la vida eterna. Es la vida de Dios y en Dios. A ver, no es simplemente entonces una palabra para estudiar, aprender de memoria. Es una vida, es vida. En la Biblia la palabra de Dios se presenta como alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que nace. Eso está sacado, Jesús se lo dice a la primera tentación, pero está sacado del Deuteronomio, que dice que en el desierto Dios te hizo sentir hambre y te dio de comer el maná. Dice, para que aprendas que el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale del Señor. O sea, necesito la palabra para vivir. La palabra es vida, es vida. Es algo que tiene que ver con la vida y es vida. Y eso es lo que se manifestó. Es la vida eterna, pero en el Evangelio de Juan la vida eterna ya comienza ahora. En la medida que por la fe acepto a Jesús, ya comienzo a tener vida eterna, ¿no? Por eso fíjese que la vida se identifica con la palabra y con la luz. Entonces, eso es lo que se revela. Después vamos a volver sobre este tema, porque insisto, no es solo, parecía que las revelaciones son ideas o conceptos o doctrina. Los catecismos son necesarios, pero después, para tener la fe formulada. Pero la revelación no apunta solo a la inteligencia, apunta primero al corazón, a la decisión fundamental, después a la voluntad, porque es una palabra para vivir, y después también a la inteligencia. Pero entonces, lo que se revela es vida, es vida. ¿Cómo se revela? Bueno, en primer lugar en Jesucristo. O sea, es una revelación personal. O sea, no solo nos mandó una cartita, Él vino en persona y se dio a conocer. Por eso Dios se revela a través de un hombre, ¿no? Dice, en principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Juan 1:1. 1:14, y la palabra se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Él vino en persona a darse a conocer. Al principio mandó mensajeros. Y finalmente vino en persona, que es lo que todos buscamos, ¿no?
San Juan de la Cruz dice, no quieran mandarme ya más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Dice, la dolencia de amor no se cura, sino con la presencia y la figura. O sea, queremos la persona. Queremos que Él venga, no que nos mande cartitas o que nos mande embajadores, lo queremos a Él. Que Él mismo venga. Y bueno, eso fue la encarnación. En Jesús vino Él mismo. Y así lo tratamos, ¿no? Pero bueno, me hace acordar un chiste de la Landricina. En una vez la Landricina, que le dieron el premio Santa Clara de Asís, y entonces contó, ¿no? Dice que según la costumbre, según digamos, esos mitos populares, dice lo que realiza una persona, dice es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Y decía la Landricina, pobre Dios, dice, plantó un árbol y le comieron el fruto. Dice, escribió un libro y nadie lo lee, tuvo un hijo y se lo mataron. Así que, pero bueno. Pero vamos a ver, la revelación es personal. O sea, Dios se dio a conocer en su propio Hijo. Es la persona, es personal. Después la transmisión se hace, y este es un tema que lo hablaremos largo y tendido, si Dios quiere, el próximo viernes. ¿Por qué? Porque es para qué la Iglesia. Y porque Él se reveló en la historia. Al revelarse en la historia significa que tuvo que bajar, tuvo que caminar el suelo de Palestina, tuvo que empezar en el tiempo. La historia está en el tiempo y una geografía concreta. Y bueno, pero ¿cómo hacemos para que esta palabra se predique todo el tiempo, a todos los tiempos, a todas las personas? Y bueno, ¿cómo termina el Evangelio? Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las personas, enseñándoles todo lo que se han mandado y bautizándolos en el nombre. O sea, la misión de la Iglesia es esto, que ha experimentado, que ha recibido, lo tiene que transmitir. Por eso veremos que el sujeto de esta tradición o transmisión, que es lo mismo, es la Iglesia. La Iglesia tiene la misión, y cuando digo Iglesia, digo todos y cada uno de los cristianos, no curas y monjas. El obispo lo dejamos aparte, pobre obispo, siempre lo critican. Pero no. Lo agarramos con los curas y con las monjas. Toda la Iglesia, o sea, hemos recibido algo, lo hemos experimentado y lo transmitimos. Entonces la Iglesia es el sujeto que mantiene viva la tradición. Si no hay Iglesia, esto se cae, se muere, se apaga. Bien. ¿Y para qué es esto? Como decía el Evangelio, para entrar en comunión con Dios Trino. O sea, para la vida eterna que comienza ahora. O sea, nos abre la esperanza de la vida eterna. Entonces ahí está el objeto que se revela, el modo, a través de un hombre y en la historia, cómo se transmite a través de la historia, por la Iglesia, por los testigos. ¿Y para qué? Para que todos formemos la comunión con Dios, ¿no? Eso es un poquito lo que sería la revelación, ¿no? Bien. ¿Y dónde entra la Biblia acá? Justamente la Biblia es la que contiene esa revelación. O sea, la palabra de Dios, digamos, es más amplia, la palabra de Dios o revelación es más amplia que la Escritura. Es más amplia. Después vamos a ver este tema. ¿Por qué esto generó mucho debate teológico? Sobre todo cuando en el siglo pasado, el anterior siglo y el pasado, estamos en el siglo XXI, pero bueno, el siglo XX y en el siglo XIX se proclamaron dos dogmas marianos, que como tal, así directa y explícitamente, no están contenidos en la Escritura. La Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Entonces, ¿y esto por qué? Si no está en la Biblia. Bueno, porque el concepto de revelación o de palabra de Dios, después veremos, es más amplio que el de Escritura. Pero en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para salvarnos. Por eso, esta revelación que Dios hizo está contenida en la Sagrada Escritura, ¿no? Así que esto por eso el tema de la palabra. Y es muy importante, ¿no? La Verbum Domini, ¿qué agrega? ¿No? Va a insistir mucho, esto es este documento, ¿no? Verbum Domini. ¿Dónde está? Acá está. El de Benedicto, ¿no? Se da cuenta que
que hacemos un poco que no está claro esto del concepto palabra de Dios, que es más amplio que el de escritura. Y entonces va a decir que tiene un sentido analógico. Y es por tanto necesario, dice, educar a los fieles para que capten mejor sus diversos significados y comprendan su sentido. Y ahí va, ahora con esto los mareo. Espérate que, no, esto no, uy, se volvió loco. Ahí está. A ver, bueno, acá le tengo al profesor de filosofía que explique lo que es lo unívoco, lo equívoco y lo análogo. A ver, lo análogo es lo esencialmente distinto y relativamente igual. Explico. A ver, la palabra, yo digo, bueno, tráeme el gato. Y entonces viene y me traen el gatito. No, yo quería el gato para cambiar la rueda del auto. Ve que una misma palabra se usa para dos realidades distintas. Ahora, esos son términos equívocos. Ahora, lo análogo es un término que se usa principalmente para algo que se llama analogado principal y después se va derivando y se aplica proporcionalmente a otras realidades, ¿no? Y la palabra de Dios es eso. Por eso ahí Verbum Domini explica, bueno, qué alcance tiene esta palabra, este término palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es de Juan 1:1. Es el Verbo eterno, es Jesucristo, pero la palabra que estaba en Dios. Ahí se usa, ¿no? Que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la palabra en Dios, ¿no? Después esa palabra, Juan 1:14, se hizo carne. Entonces esa palabra que es eterna y absoluta se hizo hombre, en la historia, en Palestina, en un lugar concreto, ¿no? Entonces Jesús es palabra de Dios, pero ya con los condicionamientos propios del tiempo y de la historia. La creación también, después vamos a ver, es palabra de Dios. Dios nos habla a través de la creación, eso es verdad, también. Y después, las acciones de Dios en la historia que habló por los profetas son palabra de Dios, ¿no? O sea que Dios habló por los profetas, cuando el profeta hablaba era la palabra de Dios, ¿no? También se aplica eso. Y en quinto lugar, palabra de Dios es la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, en cuanto que está inspirada por el Espíritu Santo. Ahora después le voy a decir por qué es importante esto. ¿Quedó más o menos ahí? O sea, palabra de Dios en sentido absoluto, perfecto, el Verbo eterno de Dios, la Santísima Trinidad. Después el Verbo se hizo carne, pero al hacerse carne adquiere el tiempo. Voy explicando. Claro, la palabra de Dios es sentido perfecto y absoluto. Ahora, Jesús al hacerse hombre asumió un lenguaje, asumió una cultura. Ya no dejó de ser universal, como es el Verbo eterno. Asumió un tiempo, una historia, una cultura, y eso lo limitó. Y después, la creación también es palabra de Dios, pero también es limitada, hay que saber leerla. La palabra de los profetas siempre están, los profetas son los que, no son los que hablan al futuro. Cuando hagamos un curso de profeta esto va a quedar claro. El profeta es el que te hace interpretar una situación histórica. La dificultad que tenemos es, bueno, cuando Amós le hablaba al pueblo, le estaba diciendo lo que pasaba en ese momento. Ahora, ¿cómo hago para que lo que Amós le decía en ese momento sea también actual hoy? Pero las situaciones son distintas. Y entonces, para entender lo que Amós quería decir, hay que estudiar la situación histórica, siglo VIII a.C., el Reino del Norte, qué pasaba ahí para que Amós dijera estas cosas, que no son las mismas de ahora. Entonces, el profeta actualiza la palabra eterna de Dios para un momento histórico concreto. Entonces, pero ahí se limita. Bueno, esto otra cosa. Bien, entonces, ahora se cierro esto que es importante la analogía, lo vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque es importante, digamos, la interpretación del texto. En el fondo, a ver, estamos yendo en contra del fundamentalismo. Explico. Seguramente alguna vez algún testigo de Jehová le tocó el timbre.
Entonces ellos no quieren honrar la bandera porque Isaías dice no levantará las banderas. No quieren las transfusiones de sangre. Hasta el día de hoy hay un problema tremendo jurídico porque ellos se niegan a transfusión. El médico tiene que hacer, si no lo hace el médico se come un juicio por no hacerlo, si lo hace se come un juicio por hacerlo. ¿Pero por qué? Porque hay un texto del Antiguo Testamento que dice en la sangre está la vida, entonces no se puede usar la sangre. Ahora, claro, los conocimientos médicos del Antiguo Testamento no son los de hoy. Hoy se sabe que la sangre también es un órgano y bueno, y todo lo que tiene, pero que no está la vida ahí, el alma es otra cosa. Entonces, el fundamentalismo piensa que cada coma, cada palabra es absoluta. Nosotros decimos, no, hay que ubicarla en el contexto histórico en que fue dicha. No la puedo traer sin ningún cambio a hoy. Digamos, está dicha en otro contexto y entonces hay cosas que permanecen y cosas que no, que son propias de la cultura. Si vemos el tema del Génesis, la creación, entonces todavía hay gente que tiene que decir, no, la Biblia dice que fue en 7 días y que entonces hay que aceptar eso. Y no, la visión del mundo es la del siglo V a.C. y eso no tiene valor científico. Y eso lo decía Juan Pablo II en las catequesis. ¿Pero qué nos dice? Que el hombre fue creado por Dios. Eso sí, ¿ve? Eso se mantiene. Ahora, en el siglo V, para hablar de la creación, usaron la imagen del mundo que ellos tenían. Entonces, y lo mismo por eso decía la evolución. Hoy la ciencia es una hipótesis avanzada de que el mundo hay evolución. Pero bueno, ¿cómo se contrapone eso con la creación? Porque en el siglo V a.C. no tenían ni idea de la evolución. Esto sobre todo es muy complicado en el sur de Estados Unidos, ¿no? Ahí están los bautistas, que son muy fundamentalistas. Entonces, insisto, incluso ahí, en los colegios del sur de Estados Unidos, se enseña la creación y la evolución, las dos cosas, porque los bautistas se impusieron. Entonces, se imaginan, para los chicos era un problema. Entonces un chico tenía ese problema. En la casa, en el colegio le enseñaron la teoría de la evolución, que venimos del mono, que evolucionamos. Y después la teoría de la creación, en realidad no son paralelas, pero eso se voy a explicar otra vez. Pero le enseñaron la teoría de la creación, que Dios nos creó. Y el chico estaba en duda. Entonces va y le pregunta al papá. A ver, papá, ¿Dios nos creó o venimos del mono? Y el papá, que era un tipo progre, dijo, no, por favor, querido, la evolución del mono, venimos para acá, todas esas cosas. Bueno, le va a preguntar a la mamá, que era una mujer piadosa. Entonces, mami dice, ¿Dios nos creó o venimos del mono? No, querido, Dios nos creó, le explicó todo, Y entonces dice, ¿y por qué dice papi dice que venimos del mono? Dice, no, esa es la familia de él. Bueno, se tiró con los suegros. Bien, digo esto para que vean, digamos, el tema de por qué este tema de la analogía es muy práctico. No sé si vamos a llegar, pero hay una diapositiva que dice cómo se aplica esto a la lectura de la Biblia. O sea, cuando yo tengo un texto, tengo que ver el contexto y también histórico en que fue dicho. O sea, la plenitud es en Jesús. Entonces sí, todo lo que dice Jesús se puede aplicar. Aún así, algunas palabras de Jesús hay que interpretarlas porque tiene un estilo propio del semita que usa mucho las hipérboles. Si tu ojo ocasión de pecado, arráncatelo, si tu mano, estaríamos todos mancos y con... Bueno, son comparaciones, que es muy típica. Entonces quiere decir que, bueno, que tengo que ser muy firme con el pecado. Entonces ve que todo hay que interpretarlo. No se lo puede tomar en sentido absoluto. Y entonces el problema que tenemos los testigos de Jehová, esta gente que te toma al pie de la letra cada una de las cosas. No se pueden tomar así, sobre todo el Antiguo Testamento, que ver en qué época se dijo, qué contexto hay, sabiendo que, bueno, no es todavía la plenitud de la revelación que se da en Jesús. ¿Está? Bien. Entonces, vamos cerrando entonces el capítulo primero. Va a responder a las siguientes preguntas, ustedes pueden buscar en el texto la respuesta. ¿Qué es la revelación y quién se reveló? Eso es muy importante. No es qué se reveló, sino quién se reveló. Una cosa es que un profesor de historia me hable de la historia, un profesor de biología me hable de biología, pero no me habla de él.
¿Mm? Acá la revelación es Dios habla de Él mismo, no de algo distinto de Él, en primer lugar. ¿Tá? Entonces, la revelación es algo personal, es como yo me siento a tomar mate con un amigo, nos ponemos a charlar y nos vamos conociendo y hablamos de lo nuestro, no de lo que pasa, de la política, no, de lo nuestro. Eso es la revelación. Se llama autorrevelación. Dios se dio a conocer a sí mismo. Y eso lo sabemos. Si alguien no se abre, no lo puedo conocer. Eso de experiencia humana. ¿Cómo cuesta conocer a las personas hasta que si no se revelan, si no se dan a conocer? Y las personas nos damos a conocer cuando actuamos y cuando hablamos. Entonces, ¿qué es la revelación? Dios actuó y habló. Y ahí lo pudimos conocer. ¿Tá? Segunda pregunta. El número 2 de Dei Verbum va a explicar qué es la revelación y quién se reveló. Los números 3 y 4 nos va a decir cómo se reveló. Ahí va a hablar que, bueno, que empezó con Abraham y llegó después a la plenitud con Jesús. El número 5 habla de la fe. Pues decía que la fe está directamente conectada con la revelación. Dice, a Dios que se ha revelado hay que prestarle la obediencia de la fe. Entonces, ahí está la revelación, la fe. El concepto de fe está intrínsecamente relacionado, se dice que son términos relativos. Si algo se reveló, es la fe. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿En qué creemos? ¿Cómo le creemos? Ese es el tema. Ahí está la cuestión de la fe. Es chiquitito así, el párrafo es chiquito, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el número 5. Y el número 6, sí. ¿Qué nos reveló? ¿Qué nos dio a conocer? ¿No? Entonces habla que Dios se dio a conocer y nos dio a conocer el designio salvífico, el misterio de su voluntad, lo que Él quiere para el hombre, etc. Pero primero se dio a conocer a sí mismo y después nos dijo qué es lo que Él quiere. Y ahí está entonces el número 6. Esto es, digamos, son los números del capítulo. El primero es la introducción, el número 1. Entonces el número 2 nos dice qué es la revelación, el número 3 y 4 cómo se dio esa revelación, el número 5, cómo tenemos que reaccionar nosotros a la revelación, que es con la fe, y el número 6 sí nos dice cuál es el contenido de esa revelación. Así que son dos paginitas que tienen que leer para la próxima semana. Entonces, lo primero, ahí está el texto, mira, el número 2:1 dice, quiso Dios en su bondad y sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipe de la naturaleza divina. Esto dice el texto directo, ¿no? Y el número 2 dice así, por esta revelación, Dios que es invisible, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos, y trata con ellos para invitarlos y recibirlos a la comunión. Ahí está el número 1, quién se reveló y cómo se reveló. Ahí está el tema, ¿no? Se dio a conocer a sí mismo. Entonces, primero se reveló a sí mismo. Y lo segundo, el misterio de su voluntad, lo que Él quiere que hagamos. ¿Y esto para qué? Para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Dios que es invisible, que no se puede acceder, movido por su gran amor, habla a los hombres como amigos y trata con ellos para invitarlos y recibirlos a la comunión. Esta es la novedad. La revelación se entiende como amistad. ¿Cómo nos hacemos amigos? Cuando empezamos a compartir cosas. Bueno, Dios, digamos, rompió el hielo y fue el primero que empezó a hablar de Él. Y entonces, si nosotros le contamos nuestras cosas, nos vamos haciendo amigos. Es eso. Esa es la revelación. Nos invita a la amistad. ¿De dónde sacó eso de amigo? ¿Se acuerdan que decía que había un lenguaje bíblico? Y bueno, el Éxodo dice que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Usa categorías, lenguaje bíblico. El libro de Baruch dice la sabiduría apareció en la tierra y ha conversado o convivido con los hombres. El texto que leímos ayer. O de hoy. Vosotros sois, ustedes, bueno, está en gallego, vosotros sois mis amigos si saben lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo.
A ustedes los he llamado amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os lo di a conocer. Acá está clarísimo. ¿Por qué somos amigos? Porque Jesús, todo lo que Él oyó a su Padre, nos lo dio a conocer. Nos reveló al Padre. Y entonces por eso no somos siervos. El siervo no sabe lo que piensa o quiere su Señor. El amigo sí. Ve que Jesús utiliza la categoría de amigo. Y está vinculado la amistad con la revelación, con el dar a conocer. Se quiso ser amigo nuestro y nos dio a conocer al Padre. Si yo me hago amigo de Jesús es para conocer al Padre. Bueno, terminamos con esto. La revelación es un fenómeno de comunicación. Es por gesto y por palabras, ¿no? Ahora, la palabra normalmente tiene tres funciones. Son cuatro. Después, el Papa agrega una cuarta, Benedicto. Mediante la palabra yo me informo. O sea, voy a escuchar el informativo. Entonces alguien me cuenta las cosas que están pasando en el mundo, en la política, partido de fútbol, me lo cuentan. Entonces la palabra es para transmitir información. Transmitimos información a través de las palabras. ¿Está? Después, la palabra también es expresión. O sea, yo me expreso con las palabras. Tengo frío, hace calor, me duele el pie, etc. Yo me expreso. Estoy mal, estoy triste. Yo me expreso a mí mismo con la palabra. Y también la palabra es una llamada o un imperativo. Vení, andá, haz estas cosas. Bien. Lo que va a decir después el documento es que estas tres cosas están incluidas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es información porque nos brinda conocimiento. Pero en primer lugar la palabra de Dios es expresión porque Dios está dando a conocer a sí mismo. Y también, no lo podemos negar, la palabra de Dios es llamada, son los mandamientos. Dios nos manda a hacer cosas. También es eso, ¿no? Hoy se habla después, el Papa acá lo agrega, en Verbum Domini, dice que la palabra tiene un valor performativo. ¿Cómo se come eso? A lo mejor lo conocen hay un periodista que es Gómez Castañón y hay un boliviano que es biólogo que es Castañón Gómez. No sé cuál de los dos es, siempre me confundo. Pero tiene unos videos y unos libros, se llama Palabras que hieren. Si buscan en YouTube están las conferencias. Un hombre que se convirtió. Y entonces es que investiga los milagros eucarísticos, incluso estuvo en Buenos Aires investigando el milagro eucarístico este hombre. Y él tiene un libro y unas charlas que dice él demuestra cómo las palabras hacen mapeos cerebrales y ve que una persona que fue agredida verbalmente, eso se le fija dentro. En el fondo quiere decir que la palabra, ojo, parece que no es nada, pero puede hacer mucho bien o puede hacer mucho mal. Eso se llama performativo, o sea, me forma. O sea, yo a una persona la puedo destruir con una palabra y a una persona la puedo recomponer con una palabra. O sea, la palabra no es tan inocua, no es tan, digamos, flatus vocis antiguo, no es solamente aire. O sea, tiene un peso. Entonces también, esto lo dice hoy la lingüística, ¿no? Entonces también la palabra de Dios me puede hacer poner en pie, me levanta, o también es como espada que me toca y me hiere también, ¿no? Entonces, también esa función performativa de la palabra también está. Entonces, estas cuatro funciones de la palabra también están en la palabra de Dios. Y bueno, me pasé un par de minutos, pero son las 9. Cortamos ahora, no sé los... Bueno, ¿alguno se durmió? Levante la mano el que se durmió. Bueno. Seguimos. Bueno, si les parece, entonces están, le insisto, Dei Verbum y Verbum Domini. O sea, la Constitución sobre la Revelación del Concilio, vamos a ir explicando un poquito esto y cómo la actualiza. Entonces, va a ver un poquito, seguimos el viernes que viene con el concepto de revelación, después la tradición, qué es esto de tradición, cómo se transmite. Y después vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la parte pastoral. Listo.